toca el piano, en alguna canción cantará conmigo y yo canto. Y bueno, vamos a cantar canciones de Disney, también algunos openings de anime y alguna canción, hay una canción de un videojuego y también una que era parte de la banda sonora de una película de DC Comics, luego os contaré más. Bueno, para que lo sepáis, si alguien quiere que le cantemos en algún evento, incluso cumpleaños, fallas, bodas, pues ahí tenéis un correo electrónico, podéis hablarnos ahí. Y aquí tenéis una huchita y también tenéis un código QR para PayPal por si queréis apoyarnos económicamente, ¿vale? Gracias y un saludo. Te oigo muy bajito. Vale, creo que bien. A ver, tienes el piano. Ok, vale, pues vamos. La primera canción es Part of Your World, es la canción de La Sirenita en inglés. Y bueno, espero que os guste. Look at this stuff, it's in me. Wouldn't you see my collection's complete? Wouldn't you see come the girl, the gift who has everything? Look at this throne, treasures untold. How many wonders can one cover hold? Looking around here to see, sure, she's got everything. I got gadgets and gizmos aplenty. I got bootses and watches galore. You want think I'm a box? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those. Was I a talent? Oh, feet. Flipping your feet, you don't get so far. Legs are required for jumping, dancing, strolling around town. What's that again? Street. Up where they walk, up where they walk, up where they stay all day in the sun. Wondering freely, wish I could be part of that world. What would I pay to spend a day where on this land? What would I give if I could live out each other? What would I give to spend a day another reprimanded on earth? Bring you with me, she goes swimming, ready to stand, ready to know what the people now. Ask them my question and get some answers. Words of fire, what I see, where's the ball? Where's in my car? Wouldn't I love to this planet above out of the sea? Wish I could be part of your world. Ahora vamos a cantar una canción que se llama Lilium. Es el opening de Elfen Lied, es un anime y bueno, la canción está inspirada en el canto gregoriano y tiene como algunos pasajes de la Biblia en contraposición con todo lo que pasa en el anime, que es un anime muy gore y muy de ciencia ficción. Y bueno, espero que os guste, es muy bonito.
y voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque la verdad es que esta canción es muy difícil. Bueno, vamos. Ahora vamos a cantar una canción muy bonita que se llama Memory, es del musical Cats. Y bueno, pues ya que están pasando tantas cosas en el mundo, voy a dedicarla a todas las personas que están sufriendo ahora. Y bueno, espero que os guste. She's a smiling
cantéis conmigo lo entenderé, podéis hacerlo. Bueno, nada, espero que os guste. Sí.
Parte de la banda sonora de Digimon y bueno, es una versión en español que es de el cantante César Franco, que es mexicano, y bueno, en España parece que no hay versión oficial y nos gustó la letra que hizo César, así que la hemos hecho un cover. Espero que os guste, es una canción muy bonita y seguramente os recuerde al momento de la Gigevolución, ¿verdad? Sí, ok, pues nada, allá vamos. que es donde originalmente pusieron esta canción. Se llama Grandma y bueno, básicamente es lo que le canta, parece ser una abuela a su nieta, y es como, no vais a entenderla porque está en un idioma inventado para el videojuego que se llama el idioma del caos, y bueno, es un idioma que está inspirado en el francés, italiano y el japonés, y por si acaso he traído la letra por si se me olvida. Y bueno, nada, pues básicamente es como
como si fuera una nana, por favor no os durmáis. Y nada, sí, es eso, es como si estuviera arropando a alguien que está en una situación desoladora y que vive como en un universo posapocalíptico, que es lo que es el videojuego. Bueno, pues más o menos os hacéis una idea. Vamos al tema. Espero que lo disfrutéis. A ver, aquí te digo mejor. A ver, ¿por ahí me veis? Vale, ok, vamos. Quiero ser un soñador y con nuestros Digimon conseguiré que este mundo sea mucho mejor. Solo se me ha dado cuenta ya, si quiero vencer un buen entrenador tendré que ser. Pero una pregunta me voy a tener que hacer.
muy bien. Y bueno, para mí es la canción de Harley Quinn, porque yo creo que habla un poco de su liberación y la verdad es que tiene un mensaje muy guay, y incluso hoy en día, así que bueno, espero que la disfrutéis. Y bueno, tengo aquí la letra porque la hemos preparado. Antes la cantaba como más corta y tengo un poco de rayada con la letra, así que por si acaso está ahí. Espero que no os importe. Ok, vamos. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, podemos hacer algún pis y esas cosas, pero ya hemos terminado. Y bueno, ya sabéis, si queréis saber algo de nosotros, tenemos redes sociales. Yo soy Pilar AV, Pilar, los pilares, ok. AV, A de Alicante, V de Valencia, /music, ¿vale? Pilar AV /music. También tenéis ahí un correo electrónico por si queréis información para algún evento. Y si queréis ayudarnos un poco económicamente, aquí tenéis una huchita y también un código QR por si queréis hacernos alguna cosa por PayPal, alguna donación. Ah, perdón. Y su Instagram es Ignecio en vez de Ignacio. Él se llama Nacho, pues Ignecio 322, ¿no? 322, Ignecio 322, ¿ok? Hay algún cartel por ahí que lo pone también y bueno, si alguien no se acuerda bien, pues se lo podemos decir. Bueno, gracias. Gracias.